Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Hoy Buenos días, profe, ¿cómo se encuentra? todo bien, ¿y ustedes cómo han estado? Bueno, hoy es nuestro segundo encuentro en la materia de derecho ambiental, ¿sí? Bueno, espero que los que faltan por conectarse se conecten y vamos a empezar en lo que tiene que ver con el programa. Y no sé si tuvieron algún inconveniente o si ya están desarrollando lo que es la primera actividad. No sé si ya están en eso, de todos modos, pues voy a indicarle ahorita de una vez las fechas en las que me deben hacer las entregas de las actividades y posteriormente pues las colocaré también en la plataforma para que ustedes puedan empezar a subir. Lo importante es que vayan desarrollando y que vayan estudiando, investigando para que tengan allí acumulado y pues en el momento de que se les indique o se coloque en la plataforma para subirlas, pues ya tengan ustedes y eso desarrollado, ¿sí? Es importante que ustedes pues hagan uso del material de apoyo que les subí a la plataforma y que también investiguen por otros medios que ustedes consideren pertinentes para poder desarrollar las actividades. Acuérdense que es muy importante que indaguen, que investiguen, que, bueno, realicen todo ese tipo de actividades para que ustedes puedan tener un conocimiento amplio y puedan dar su criterio y su punto de vista de lo que es la materia. Las fechas de la siguiente, de la entrega, la primera entrega como tal, se las voy a pedir para el día 5 de agosto, ¿sí? Ese día ustedes me deben entregar lo que sería la primera actividad, la suben a la plataforma, tienen a las 12 de la noche para realizar la actividad y subirla a la plataforma. Por eso les digo que es importante que desde ahorita se pongan en eso y tengan el material listo para que adelanten trabajo y en el momento que sea la fecha de entrega, pues no les quede eh, no tengan ningún problema, ¿sí? Esa sería la entrega de la primera actividad, ¿sí? Para el día 5 de agosto. Yo les mandé a ustedes 5 actividades, ¿correcto? Me corrigen si estoy equivocada. Son 5 actividades, ¿sí? Sí, correcto, son 5 actividades. Hola, doctora. La primera va a ser el día 5. La segunda y la tercera van a ser el día 12, ¿sí? Y lo que es la cuarta y la quinta me las van a entregar, esas me las pueden entregar. Una pudiera ser el martes 15 de agosto y la otra pudiera ser el jueves 17 de agosto, puesto que ya el 18 de agosto yo tengo que estar entregando eh, las notas finales de ustedes. Entonces, por favor, anoten esas fechas y bueno, los que no puedan estar presentes hoy, de todos modos, les va a quedar la clase en la plataforma para que la revisen y bueno, estén pendientes. Yo también voy a subir a la plataforma la fecha de las actividades para que ustedes puedan comenzar a subirlas. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de lo que es el ambiente, de lo que es un poco a nivel del contexto ético, a nivel del contexto político, esas relaciones entre el ambiente y las relaciones internacionales o el derecho internacional, lo que es el ambiente y la ecología como un fenómeno de orden jurídico internacional, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es el derecho ambiental también y esas relaciones internacionales, cómo se maneja, cómo se ejecutan. Y bueno, allí vamos a hablar un poco también de la parte de Ecuador, ustedes que son de allí, para que me cuenten y me comenten un poco cómo se maneja el derecho ambiental en ese país y cómo se lleva a cabo, si efectivamente se siguen las normas, si efectivamente lo que está establecido en la Constitución se pone en práctica, si lo que está en las leyes ambientales se maneja de la forma adecuada. Bueno, según su experiencia o sus experiencias, ustedes me podrán dar su opinión, cada uno sobre eso. Vamos a iniciar hablando de pues, lo básico, el término básico ambiente.
podemos decir que el ambiente es todo entorno que rodea algo o a alguien, ¿verdad? Entonces podemos decir que ese origen de ese ambiente viene del latín ambiens, ¿sí? Proviene de allí y eso significa que rodea. Ese es su significado básico que conocemos en el diccionario, que conocemos en todos lados. Y bueno, este concepto Profe, se utiliza para aludir ciertas cosas, para dar referencia a todo aquello que nos rodea, todo aquello que engloba nuestro alrededor. Bueno, entonces, como resumen de lo que es medio ambiente, ya hablando no de ambiente, sino de medio ambiente, pues también se podría decir que este es el conjunto de todos aquellos elementos que son químicos, físicos, biológicos, con los cuales los seres vivos interactuamos, ¿sí? Tanto las plantas, los animales, interactuamos con ellos. Ese es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿sí? Y profe, dígame. buenos días, profe. Un gusto poderle saludar y mil disculpas que estoy con un problema técnico de la cámara que no pueda encender. Profe, de lo que yo estaba revisando dentro de los apuntes de la clase anterior, Ajá. yo tengo una confusión porque hoy nos indica usted que tenemos 5 actividades. Según lo que yo apunté, nos había indicado que la actividad una tenía un porcentaje del 33% y ahí teníamos que hacer o construir una definición, un concepto propio. Tengo apuntado esa actividad. Tengo apuntada la segunda actividad, igual el 33%, que es de la unidad 2 que tenemos que realizar un informe. Y de ahí nos había dicho que la última se unificaba tanto la unidad 3 como la unidad 4. Entonces, tendría yo prácticamente son 3 actividades. Entonces, hoy nos acaba de indicar que tenemos 5. Ahí tengo la confusión, profe. Sí, sí, correcto. Lo que pasa es que yo inicialmente di la otra materia acá y por eso le pregunté al doctor Javier que me indicara. Sí, yo también estaba revisando, justo iba a pedir la palabra, doctora Jess, por eso sí. Como dice el compañero, con cuatro, sí. Sí, Ajá, sí, estaba claro. revisando los Sí, apuntes porque anteriores. a una materia que fue la de Relaciones Internacionales le indiqué 5 actividades. Entonces a ustedes fue a los que les indiqué 3 actividades. Tenían Correcto, sí. esa Sí, yo también confusión. estaba revisando los Pero, apuntes y iba a pedir la palabra para lo mismo. Ah, correcto, sí, correcto. Bueno, sí, sí, por eso les sí, pregunté. profe. Sí, profe, entonces, con esa pequeña aclaración, no sé si es que podríamos nuevamente poner las fechas para entregar las Ajá. 3 actividades, si es tan amable, muy Sí, ajá. Bueno, la primera actividad va a ser el 5 de agosto, como ya lo habíamos dicho. La segunda actividad me la pueden entregar el 12 y la tercera actividad pues me la entregan el martes 15 de agosto. Ya, correcto. Ajá, son 3 actividades. Sí, al otro grupo muy amable. le dije 5 actividades. Con ustedes son 3. Entonces, bueno, ya tomen nota, de todos modos, pues en la plataforma. Doctora, buenos días. Buenos días. Disculpe si me puede conceder la palabra. Doctora, solamente por hacerle una pregunta. Respecto al video que tenemos que subir, que es la tercera actividad, ¿ese video lo tenemos que subir al aula virtual y también al canal de YouTube o cómo es lo que tenemos que hacer? Porque solo tengo yo que tenemos que subir, que tenemos que tener un video que no puede ser más allá de 10 minutos. Bueno, inicialmente para ustedes hacer el video, ustedes lo suben a YouTube y luego de subirlo a YouTube, Al el canal enlace oficial de la... lo copian, exactamente, el enlace lo copian en la plataforma y de allí cuando yo vaya a seleccionar, pues selecciono el enlace y me va a dar de una vez directamente la página a YouTube. ¿Me explico? Entonces, lo que deben Sí, hacer es subirlo a YouTube, a la plataforma YouTube, y el enlace que va a aparecer allí una vez que esté subido, me lo van a copiar en la plataforma. Y de allí, pues yo voy a poder visualizar el video, ¿correcto? de acuerdo. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Ajá, bueno, entonces, como seguíamos hablando, bueno, la definición de ambiente pues es muy amplia, así como pues la de medio ambiente también tiene sus características y sus particularidades. Si hablamos de un contexto ético, en lo que tiene que ver con el ambiente,
podemos decir que desde ese contexto ético, ¿verdad? Esas tradiciones filosóficas occidentales parecen negar que haya alguna relación o alguna asociación moral entre los seres humanos y la naturaleza. Eso es lo que dicen esas tradiciones filosóficas, ¿sí? Pero, sin embargo, las propuestas de ese desarrollo sustentable típicamente se mueven dentro del mismo orden económico que reina en el momento. Entonces, allí pues podemos decir que se intenta incorporar en las propuestas unos mecanismos para aliviar ese deterioro ambiental. Porque si podemos ver, podemos notar a nivel mundial y a nivel internacional, podemos observar cómo los países, muchas veces por llegar a ese nivel de desarrollo o a esa evolución que quiere cada uno de ellos, atentan contra lo que es el medio ambiente, bien sea realizando actividades muy industrializadas, talando árboles, haciendo uso de lo que es la minería, que sabemos que sí, da mucha riqueza y da mucha pues, aporte económico a lo que es el país, a lo que es el desarrollo del mismo, pero sin embargo se daña lo que tiene que ver con la parte de la naturaleza y eso pues nos afecta también a nosotros los seres humanos porque de una u otra forma viola lo que es el derecho humano, si podemos decirlo así, porque uno de los derechos humanos es el derecho a la vida y si nosotros no tenemos una vida dentro de lo que cabe, un ambiente saludable, un ambiente que sea apto para vivir, sino que esté contaminado, pues nosotros vamos a tener problemas allí en la parte de la salud. Entonces, por eso debemos tomar en consideración este contexto ético del ambiente en donde vemos que hay muchas formas de tomar ciertas medidas que el Estado o que los países que hacen uso de esas actividades o de esas eh, relaciones internacionales o de ese mismo, de esos mismos recursos naturales, los hagan correctamente y que tomen medidas en caso de contaminaciones, en caso de lo que noté, pues en Ecuador, era que había muchos desechos sólidos, no sé si estoy en lo correcto, pero noté que había ciertos problemas por esa razón, así como también hace un tiempo noté también que también el problema de la minería ilegal o la minería era un poco un problema grande que se estaba suscitando allá, puesto que se está realizando y no hay la debida regulación o no se toma en cuenta ese papel jurídico que allí está establecido para que se lleve a cabo de una forma correcta y se evite violentar allí esas normas o esos reglamentos. Entonces, de todos modos, eso lo vamos a discutir más adelante y pues veremos si estoy en lo cierto. Ustedes me darán su punto de vista sobre cómo se maneja allí ese derecho ambiental en el Ecuador. Bueno, hablamos entonces de esa parte ética y allí podemos decir que sí, efectivamente, el ambiente tiene un contexto ético y debemos aplicarlo y cada vez que vayamos a desarrollar algo referente a él, debemos hacerlo de una forma correcta, bajo nuestra moral, bajo nuestra filosofía o nuestras creencias de qué es lo correcto y cómo debe ser aplicado, cómo debe ser llevado a cabo correctamente para evitar que dañar la sociedad, que tengamos problemas y que los seres humanos pues nos veamos afectados por esto. También hablamos del contexto político. El ambiente también tiene un contexto político, ya que podemos decir que la política es una consecuencia, ¿verdad?, de cómo se lleva a cabo ese ambiente
en ese país o en ese estado, porque tiene que ver mucho porque los políticos son los que toman las decisiones. Y si toman buenas decisiones, el ambiente se va a ver beneficiado. Pero si esas decisiones que se toman atentan contra él o van en contra de los establecimientos internacionales o de las limitaciones que puedan tener, entonces vamos a vernos los ciudadanos afectados por esta razón. Allí podemos decir que, bueno, hay esa relación entonces entre la política y el ambiente y que debe manejarse de la mejor manera y que debe establecerse ciertos parámetros, ciertas reglas, ciertas normas para que todos los ciudadanos puedan convivir en un ambiente sano y saludable, ¿sí? Decimos también que los gobiernos pues aplican ciertos criterios, como ya lo venía diciendo, tanto los nacionales como los gobiernos extranjeros, y pues que esos criterios van a intervenir en esos desarrollos de ambos países. Entonces, ustedes como estudiosos de la materia de ambiente deben tener un conocimiento de cómo deben manejar esa parte jurídica de lo que tiene que ver con los reglamentos establecidos, con la constitución del Ecuador, con las leyes ambientales de otros países, con esos pactos o convenios internacionales que regulan el ambiente para garantizar que no se vea violentado y que no se vea deteriorado, porque pues ello va a afectar la vida de nosotros y de los seres vivos. Entonces, en ese contexto ético y en ese contexto político podemos señalar que el ambiente se maneja de esa forma. También podemos hablar de lo que son las relaciones entre el ambiente y ese derecho internacional. Decimos que el derecho internacional, tanto los derechos humanos como el derecho ambiental, han aportado a la evolución del tratamiento del medio ambiente en los ordenamientos internos y sus desarrollos convencionales han incidido en los desarrollos normativos internos y también en los criterios aplicados en esa jurisprudencia. Esos aportes, sobre todo los que son provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adquieren esas dimensiones propias cuando hablamos del medio ambiente. Entonces, allí podemos decir que no se trata de cómo se maneja el caso de las graves violaciones a los derechos humanos, sino también se trata de cómo se aplica esa amnistía y cómo o de qué forma prescriben esos hechos. Entonces, allí esa Corte Interamericana de Derechos Humanos se encarga de regular todo lo que tiene que ver con esa parte. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de los reglamentos o de las normativas de las mismas para poder hacer un buen uso del medio ambiente. Entonces, es importante también que nosotros conozcamos todo lo que abarca el derecho internacional, todo lo que abarcan sus regulaciones, sus limitaciones. Es importante que tomemos en cuenta que si bien es cierto que las leyes están establecidas y que cada país tiene sus leyes en cuanto a derecho ambiental, también podemos notar que muchas de esas leyes no se llevan a cabo o no se aplican de la mejor manera. Por lo menos en el caso de Venezuela, podemos observar que somos un país rico en lo que tiene que ver con petróleo, en lo que tiene que ver con oro, con minería, pero también por ese quizá apuro, por esa desesperación a veces de los gobiernos de ver que la necesidad de que el país pues tenga una evolución económica, vienen a deteriorar lo que tiene que ver con el medio ambiente y esto ocasiona más bien problemas a los ciudadanos y también deteriora un poco lo que tiene que ver con el ambiente en sí. Se han visto afectados, en el caso de Venezuela, ciertos lugares como
paisajes naturales como fauna de la Gran Sabana, entre otros, y también ciertos lagos o ciertos sitios donde se ha encontrado petróleo, se ha podido observar también el deterioro de la zona. Entonces, no solo esto, sino también el nivel de contaminación que hay en cuanto a la basura, en cuanto a los desechos sólidos, en cuanto a, yo digo que es más un nivel como de conciencia, ¿no? Del ciudadano, es un nivel de conciencia a nivel de los políticos, a nivel de los gobiernos, que deben tomar en consideración y deben cada uno tomar medidas, hacer ciertas actividades para incentivar a los ciudadanos a que realicen o que tengan un mejor estilo de vida o un manejo correcto de ese medio ambiente, siempre tratando de preservarlo, de cuidarlo, de evitar que se deteriore, porque nosotros pues vivimos en un mundo y dependemos de él, y si bien es cierto que realizamos diversas actividades económicas y podemos obtener mucha evolución o mucho desarrollo, también es cierto que si tenemos un ambiente deteriorado vamos a tener problemas como quizás los que vimos cuanto a lo que fue la pandemia, que pues no sabemos bien que los virus, no sabemos cuando vienen virus nuevos, no sabemos bien si es por el mismo medio ambiente, si es por el calentamiento global, si es por distintas formas referentes a lo que nos rodea. Entonces allí tenemos que poner la mayor atención y hacer mayor empeño en mejorar y en siempre incentivar a que estos recursos naturales permanezcan y se mantengan en el tiempo. Bueno, también podemos hablar en el tema del ambiente y la ecología como un fenómeno de orden jurídico internacional. Podemos decir que la ecología y los problemas ambientales han revelado dos fenómenos fundamentales. Por un lado, la enorme irracionalidad e ineficacia de la mayor parte de las estrategias productivas y tecnológicas, es decir, la apropiación irracional de la naturaleza a través de los procesos de producción no sostenibles, y por otro, el creciente deterioro de los ecosistemas, fuente última de toda producción, con la consecuente y paulatina abolición del universo natural, ¿sí? Allí donde el hombre, como único ser vivo con conciencia de su desaparición, ocupa el primer lugar en esa responsabilidad de aquella revelación. Lo que veníamos hablando, lo que ahorita que estamos en un mundo totalmente tecnológico, en su mayoría, y en lo que tiene que ver con el desarrollo, si bien nosotros, Venezuela todavía es un país desarrollado, siempre se ven estrategias para tratar de mejorar la economía, de evolucionar, y entonces muchas veces no se toma en cuenta o no se respetan ciertos parámetros establecidos en las normas para garantizar esa preservación de ese derecho, de ese ambiente, pues que lo regula el derecho ambiental. Entonces, esto lo veo como una problemática, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque me parece que es algo de suma importancia y es algo a lo que debemos tomarle mucho, hacerle mucho hincapié, ¿sí? Más que todo va en en el incentivo al ciudadano, en crear, poder hacer fundaciones, en crear estrategias, ¿sí? Eso ya tiene que ver con la parte política, con los gobiernos que se aboquen a ejecutar ciertas entes que se encarguen de su preservación, más que la parte económica, que de verdad se involucren con lo que tiene que ver con los recursos naturales, con su correcto manejo, con su correcta preservación para evitar el deterioro del ambiente. También es importante decir que en cuanto al ambiente y la ecología como ese fenómeno de orden jurídico internacional, es importante señalar que
el hombre, como único ser vivo, con conciencia, ¿sí? Él debe, en primer lugar, tener esa responsabilidad en cuanto a la justicia, en cuanto a la razón, en cuanto a su moral, en cuanto a su punto de vista, debe buscar la forma, no solo esperar que el gobierno realice acciones, sino también tomar el mismo acciones. ¿De qué forma? Bueno, ya sea sembrando árboles, ya sea eh, no arrojando basura o no contaminando los lagos, los ríos, los mares, eh, evitando ese tipo de actividades de repente que pudieran eh, dañar o pudieran afectar ese ambiente. Y pues en el caso a lo que se ejerce en la parte minera o la zona minera, tener cierta limitación, porque si bien es cierto que la minería de repente deja mucha evolución económica, también es cierto que se debe tomar en cuenta en qué lugar se practica y qué es legal y qué no es legal, porque muchas veces se hace uso de esa minería ilegal y eso es lo que viene a perjudicar posteriormente y a repercutir en el mismo daño ecológico que se le hace al ambiente y no solo al ambiente, sino al mundo, porque si nosotros tomamos en cuenta que un país de repente pudiera tener cierto deterioro ambiental, no podemos considerar que solo ese país es el que se va a ver afectado, sino que va a ser un conjunto de países, porque es un medio ambiente y es un lugar que va a venir a, junto con los demás, va a venir a mejorar o a afectar, en tal caso, nuestra salud. Entonces, es algo que nos atañe a todos y que no por el hecho de ser de repente un solo país o de repente de decir que no, estamos en Venezuela y aquí pues manejamos las cosas a nuestro antojo, no, porque sabemos que los países hermanos se pudieran ver afectados por ese daño que nosotros realicemos en el país. Entonces, nosotros como ciudadanos, como personas pensantes y conscientes, debemos desde nuestro raciocinio, desde nuestra convivencia, tratar en lo posible de mejorar esa parte, de cumplir con la normativa establecida y de efectivamente hacerla valer, ¿sí? Es importante preservar, es importante cuidar, es importante conocer las limitaciones y hasta dónde se debe desarrollar ciertas actividades. Entonces, bueno, eso sería lo que es el derecho ambiental, cómo tiene ese impacto con esas relaciones internacionales. Entonces, ¿qué deben hacer los estados o los países entre sí? Tomar medidas, hacer acuerdos, hacer convenios, firmar pactos y tratados para que esos territorios o esas zonas que están, por decirlo así, vírgenes o que tienen cierta preservación o cierta cantidad de fauna silvestre y flora, pues tratar en lo posible de hacer normativas, de crear leyes para preservar esos territorios, ¿sí? Y para incentivar y promover a los ciudadanos a que cuiden y a que protejan el ambiente. Eso sería entonces esa relación entre el derecho ambiental con las relaciones internacionales. Si bien es cierto que el ambiente aporta bastante economía, también es cierto que aporta a la salud y es importante que nosotros tengamos salud antes que economía. Me señaló que en 10 minutos se acaba la clase, pero bueno, seguiremos hablando. Vamos a hablar un poco de lo que es la parte del Ecuador, ¿sí? Ustedes me dirán, en Ecuador si se manejan las leyes correctamente, si efectivamente se cumplen y si lo establecido en la Constitución se da de una forma correcta o no. No sé quién quiere hablar, quién quiere empezar. Doctora, buenas.
Buenas. Bueno, muchas gracias. Creo que es importantísimo topar estos aspectos fundamentales y qué importante el derecho ambiental. Nuestra Constitución del Ecuador del 2008, reconocida a nivel internacional porque reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos. Entonces, nosotros, a través de la Corte Constitucional, nosotros tenemos justamente esa garantía para poder respetar. Han habido algunos casos muy emblemáticos, sonados, en los que ha habido una contaminación ambiental, el caso Oxy. Hemos tenido también algunos, como decir, demandas internacionales. Obviamente que el derecho es cambiante, el derecho no es estático, tenemos que ir adecuando conforme a la actualidad, conforme a los cambios sociales, políticos, económicos y esta globalización que se da. Pero sí es importante, lamentablemente estamos viendo hoy en día las consecuencias de no tener una conciencia ambiental. Nosotros ya hace algunos años habían salido estadísticas justamente de esta tala indiscriminada de los árboles, la contaminación ambiental y países grandes, productores a nivel mundial que no han suscrito convenios internacionales justamente en proyección a poder proteger nuestra única casa, ¿no? Porque es así, es nuestra única casa en la que lamentablemente las nuevas generaciones ya no tendrán justamente esa expectativa de conocer nuevas especies, porque por lo que se han ido justamente extinguiendo. Entonces, es importante lo que usted acabó de indicar anteriormente, desde la parte ética, ¿sí? Desde la parte social, cultural, que nos creen una conciencia ambiental, que podamos nosotros darnos cuenta y tener la proyección a futuro, qué es lo que queremos de nuestro medio ambiente. Igual, el del orden jurídico, político, los estados como entes tienen que garantizar justamente. Y ahora en nuestra constitución, teniéndole desde esa perspectiva de que garantice ya como un sujeto, se han dado, como le decía, repetitivamente algunos casos para poder hacer y que se respete justamente a la naturaleza como un sujeto de derechos. Y para concluir, yo creo que sí, si el derecho ambiental vamos nosotros manejando en diferentes esferas, a través de foros, a través de charlas, congresos, sí es importante que se siga dando conciencia para que nosotros podamos tomar las debidas actuaciones, tanto en el orden jurídico como en el orden internacional. Eso es lo que yo podría opinar, estimada doctora. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Giovanni, por el aporte. Sí, es muy necesario que cada uno tome conciencia a nivel personal y que, bueno, entre más conciencia se tome, pues mejor se aplica el derecho y mejor se aplican esas medidas y todo pues funciona de la mejor manera. ¿Alguien más quiere opinar sobre cómo considera el derecho ambiental en el Ecuador? Si se siguen las reglas, normas establecidas o si, ajá, por allí Juan Cabrera. Sí, profe. Sabe que, claro, con la Constitución de 2008 mejoró mucho la situación, pero en temas de extractivismo minero yo creo que sigue igual, básicamente. Hay casos bien interesantes, profe, como un pequeño pueblito acá en la provincia de Loja. En este pueblito se encontraron unas vetas de oro. Entonces lo que sucedió fue que la minería ilegal, clandestina, empezó a excavar, pero sin que los habitantes se den cuenta. Entonces, llegados varios años, el pueblito se hundió. Se perdió el pueblito, básicamente se cayeron varias casas, iglesias, escuelas dentro de una gran fosa, ¿no? Estaban cavando. Entonces, yo creo que un problema así muy, muy importante de Ecuador es la minería. Y también el tema de la minería en el Amazonas es un tema bien problemático aquí. Al momento en que se contaminan en la selva, claro, mueren un montón de especies y plantas y es terrible. Y también es un tema interesante la violencia que atrae la minería, por tratarse de oro. En el tema de la minería hay lugares como, aquí hay un lugar llamado Machala, en donde todo absolutamente es violencia y gira alrededor del oro.
Entonces, en el tema de minería, no creo que se cumpla tanto el derecho ambiental aquí en Ecuador. Perfecto, muy bien, Juan Cabrera. Excelente aporte. Y sí, bueno, ya yo había escuchado sobre ese caso de la minería ilegal en el Ecuador y que es un problema que atañe a todos los ciudadanos y afecta también al medio ambiente de ese lugar. Eso pues también se ve aquí en Venezuela con mucha regularidad y es un problema que a nivel mundial debería ser, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial debería ser regulado y debería de verdad cumplirse a cabalidad lo establecido en las normas eh, indicadas del derecho ambiental. ¿Alguien más quiere opinar sobre otro problema que haya en el Ecuador referente a derecho ambiental, al ambiente, algún, de repente, una situación irregular? Ustedes, el señor Javier Reyes. Sí, doctora. Ajá. Sí, doctora, igual. Son dos puntos fundamentales que van en contravienen las normas del derecho ambiental. Aquí tenemos un Ministerio del Ambiente que poco o nada controla. Y a compañeros se refirieron anteriormente a la cuestión de la minería, que está regada como plaga por todo el país. Juan Pablo dijo en la provincia del Oro, la ciudad Machala, hay un pueblito, Saruma, que durante años han practicado la minería ilegal. Ese pueblo va a desaparecer. Pese que hace años fue declarado patrimonio cultural ese pueblo, por la geografía. Es en una colina. Sí, parece una ciudad de juguete, hermosísima. Pero por abajo todito está hecho túneles de la minería ilegal por el peligro que desaparezca. Ese pueblito se llama Saruma. Sí, fue declarado patrimonio cultural por la belleza de ese pueblo. Pero la minería ilegal le va a acabar. Otra cosa también que toparon es la cuestión de la exploración y explotación petrolera en todito nuestro oriente ecuatoriano. Sí ha de haber escuchado noticias internacionales de la destrucción del medio ambiente, que es único. Son especies que nosotros en el oriente contamos únicas en el mundo y que están desapareciendo. ¿Sí? Es por eso, por la explotación petrolera no adecuada, no como mandan las normas nacionales y las normas internacionales para el cuidado y la protección de ese medio ambiente. Otra cosa que nos afecta hartísimo a nosotros, debe haber escuchado las Islas Galápagos que tenemos, doctora. Sí, claro. En cambio es el exceso de fabricación del plástico, de las botellas, de los envasados plásticos. Tenemos una producción excesiva y que igual son esa basura plástica botada en los océanos. ¿Cuánto daño produce también a la fauna marina, a las costas nuestras, al archipiélago de Galápagos? Sí, es difícil crear conciencia ambiental, no a nivel solamente de Ecuador, ni solo de Venezuela, a nivel mundial. Sí. Es muy complicado crear esa conciencia ambiental que el planeta necesita para sobrevivir, para sobrevivir la fauna y la flora nuestra. Sí, eso, acotación, doctora, gracias.